Tú estás creando tu vida. Pero escucha, ¿de quién es la responsabilidad de los pensamientos y emociones y comportamientos, querido amigo? Tuya. Y eso lo estás sembrando. Este tipo de pensamiento, emoción y comportamiento te va a traer una cosecha. La salud, el dinero y el amor. Y con eso voy a cachar lo que estáis cosechando. No tengo que ir a perdonar a mi papá. No tengo que ir a hacer que él ahora viva conmigo, de que esté todos los días conmigo. No tengo que hacer eso. Porque esa emoción de que me faltó mi papá, si bien es cierto, se produjo a través de lo que mi papá hizo, la emoción es mía. De alguna otra forma somos responsables de lo que tenemos en este momento, porque todo el tiempo estamos decidiendo nuestra vida. Ahora, el tema es con qué mentalidad. Podría tener una mentalidad donde yo pienso que yo no tengo nada que ver aquí y que las cosas ocurren. Es como que los resultados que yo tengo en mi vida no tienen nada que ver conmigo. Cuando nosotros jugamos al papel de la víctima, que cuando le echamos la culpa al clima, le echamos la culpa a la política, cuando le echamos la culpa a la religión, cuando le echamos la culpa a todo lo demás, entonces siempre estamos saliendo. Y como lo hemos dicho muchas veces aquí en Conectados, salida es hacia adentro. Felipe te saluda, Juan Pablo está aquí, charlando de la vida, del amor que hay en ti. Respira profundo, se escucha el corazón, sube la energía, se eleva la intención. Conectados, tu podcast alcalino, un buen espacio de luz en tu camino. Conectados te hace bien desde el sonido, espiritualidad que cambia tu destino. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Conectados. Hoy en el episodio 133, mentalidad responsable para una vida extraordinaria. Y si te dijera que el problema no es tu jefe, ni tu pareja, ni la economía, sino la historia que te estás contando sobre tu vida. Hoy vamos a hablar sin filtros cómo la mentalidad de victimismo nos mantiene atrapados en los mismos resultados, las mismas excusas y las mismas frustraciones. Porque cuando creemos que todo nos pasa, dejamos de ver también que estamos eligiendo. Y sí, incluso no decidir es una decisión. Soy Juan Pablo Loaiza y como cada episodio me acompaña mi gran amigo Felipe Caravantes. Felipe, hoy vamos a incomodar un poco, porque vamos a hablar de responsabilidad real, de tomar el volante y de cómo esa decisión puede transformar una vida común en una vida extraordinaria. ¿Cómo está, mi querido amigo? Muy bien. Bueno, y muy contento hablando de este tema, porque muchas veces la gente, yo creo que no toma conciencia de que la vida que tiene en este momento es su responsabilidad. Totalmente. Y entonces cuando sucede eso, amigo, es como que las cosas me pasaran como al azar. Es como que yo no tuviera nada que hacer aquí. Y justamente nosotros, bueno, hicimos un programa, ¿cierto?, donde hablamos anteriormente de que una de las cosas más importantes son las decisiones. Y lo que debes tener claro, cada persona que está aquí, es que nosotros estamos tomando decisiones constantemente. Y una decisión, amigo, es hacerse responsable de los resultados que tengo en mi vida, como tomar la decisión de que yo no tengo nada que ver en mi vida y a mí las cosas me pasan. Entonces, yo creo que aquí uno de los temas que la gente siempre pregunta, amigo, tiene que ver mucho con cómo puedo tomar el control de mi vida. ¿Cómo puedo hacer que mi vida tenga más éxito? ¿Cómo puedo tener una vida extraordinaria como pusimos ahí, ¿cierto? Claro, esa vida extraordinaria tú la empiezas a construir a través de las decisiones, pero con una mentalidad de que de alguna otra forma debes tener claro que tú eres el responsable 100% de todo lo que tú haces. Eso me recuerda, fíjate, a una técnica muy antigua, ¿cierto? Que es la técnica de Ho'oponopono. De hecho, justamente estaba pensando en lo mismo, sí. ¿Pensando lo mismo? Sí. Tú eres 100% responsable. Y eso a la gente hoy le causaba un shock. ¿Cómo voy a ser 100% responsable? A mí me causaba ese shock. ¿Te pasaba eso mismo? Sí, totalmente. En un principio me pasaba mucho eso. Y yo creo que eso, amigos, se debe mucho cuando dicen 100% responsable, que habla Ho'oponopono. Lo que pasa es que también hay una cosa que nosotros, no solamente desde un punto de vista, tenemos una sola vida. Por ejemplo, yo siempre cuando estoy haciendo las clases, les cuento a mis estudiantes en el diplomado, les digo, mira, tú en este momento estás creando
o construyendo tu nueva vida? Me dice, ¿a través de cómo? A través de las decisiones que tú estás tomando. Decisiones que tienen que ver muchas veces con hacer o no hacer, como estábamos hablando, porque si no voy a hacer nada, también es una decisión. Y eso en el tiempo me va a traer consecuencias. Entonces, me acuerdo también cuando trabajaba con Paulina, con el Theta Healing, que el Theta Healing también hablaba que nosotros teníamos otras vías y traíamos otras cosas que serían pendientes. Entonces, nosotros lo que tenemos en nuestra vida, queramos o no, de alguna otra forma somos responsables de lo que tenemos en este momento, porque todo el tiempo estamos decidiendo nuestra vida. Ahora, el tema es con qué mentalidad, ¿ya? Podría tener una mentalidad, amigo, donde yo pienso que yo no tengo nada que ver aquí y que las cosas ocurren, vamos a llamarlo así, y es como que los resultados que yo tengo en mi vida no tienen nada que ver conmigo. Igual es bueno como aclarar lo siguiente, es bueno explicarlo igual. Lo hemos dicho acá varias veces y lo explico siempre en mis clases. A nosotros se nos asigna una familia para que nosotros podamos experimentar y ojalá que hacer en conciencia de ciertas, podríamos llamar, aprendizajes. Y eso también es nuestra responsabilidad, porque vamos a llamarlo así, en nuestra encarnación presente, ahora amigo, hay cosas que nosotros tenemos que hacer que nos va a llevar a crecer, pero la personalidad, que no es lo mismo que la esencia o el alma, ella va a buscar la comodidad. Entonces, al buscar la comodidad, hay cosas que no va a querer hacer, no se va a querer hacer responsable, no las va a querer hacer y las va a dejar. Entonces yo le digo, no se preocupe, en la próxima encarnación le vamos a pasar ese paquetito del cual usted dejó pendiente. Claro. Entonces me dice, bueno, ¿y eso significa que no me puedo escapar? No, y ahí entonces aparece el tema de la responsabilidad. O sea, yo debo tener claro que yo puedo, de alguna otra forma, tomar una mentalidad de ser una persona responsable. Es decir, vamos a llamarlo así, una persona que se hace cargo de su vida y entiende que lo que tiene en esta vida actual tiene que ver con decisiones que tomó anteriormente y tomó en otras vidas bajo este punto de vista, y que las decisiones que va a tomar ahora, amigos, van a traerle otra vez consecuencias y va a ser nuevamente responsable. Pero también, amigos, tenemos otra parte y otra mentalidad que tiene que ver con una persona que no piensa así y entonces siente, como te lo dije al principio, que estábamos conversando este backstage que le llamas tú, o detrás del programa en el fondo, es que la persona siente que la vida lo golpea y piensa que él no tiene nada que ver en esto y no tiene ninguna responsabilidad. El tema es justamente que, claro, entiendo que desde días pasados eso no lo tenga tan claro, el por qué tiene la familia, todo eso, pero hay gente que puede mirar claramente, amigo, vamos a llamarlo así, que su condición física, que su estado de ánimo, que el tema financiero, amigo, depende mucho de que se ha tomado su responsabilidad sobre su vida. Entonces, hablábamos también, y aquí, bueno, podemos tocar varios temas. Hay mucha gente que está insatisfecha con su vida. Vamos a llamarlo así, ¿no? Está insatisfecho con los resultados que tiene. Entonces, cuando empiezas a conversar con él, amigo, tú te empiezas a encontrar que la persona empieza, vamos a llamarlo así, a hablar de una forma que le vamos a llamar aquí, amigo, características del victimismo. ¿Qué te parece? Muy bien. Chuta, la gente va a decir, ¿de qué está hablando? Claro, de repente uno empieza a hablar y uno empieza a escucharle y uno dice, pareciera ser que esta persona no se da cuenta que tiene una mentalidad de víctima, porque él no se da cuenta de eso, y uno se lo puede hacer ver en una forma amable, pero es bueno que también la gente lo tenga claro, las que escuchen el programa, por si acaso, para saber si estoy actuando en este momento tomando esta mentalidad o este rol, ¿ya? O realmente estoy siendo responsable. Partamos entonces, ¿qué te parece? Con 5 características de esta mentalidad de víctima. Número 1. Culpa constantemente a los demás o a las circunstancias. ¿Ya? Siempre la persona, ¿se entiende? Estas son como señales. Señales así como que no se está haciendo responsable. Siempre está responsabilizando siempre a otros de lo que ocurre. ¿Ok, amigo? Es como que es el gobierno, es como que es el clima, es como que es mi familia, es como que es mi señora, es como que son mis hijos, es como que es el trabajo,
Es como que yo nací en una familia pobre, es como que yo no tuve las condiciones que tuvo este otro, es que yo no soy tan alto, es que yo no soy tan inteligente, es que yo no soy tan fuerte. Wow, chuta, no sé cuántas, ¿te fijaste? Empecé como a dar varias, ¿cómo podríamos decir? Justificaciones del por qué Excusas, yo claro. estoy tan jodido en mi vida. Ujú. Pero al final nunca está diciendo que eso se podría cambiar. Claro. Bueno, segundo punto, aunque se parece al primero, ya es la queja recurrente. ¿Te acuerdas que una vez hablábamos? Las quejas son pobreza, la Las riqueza quejas es son gratitud. pobres. Ujú. Y entonces esta persona se queja constantemente. O sea, ¿qué estamos hablando de queja para que se entienda bien, amigo? Es que habla más de la dificultad o de los problemas que de las soluciones. Porque uno dice, oye, pero ya es como la sexta o octava vez que te escucho quejarte lo mismo. Perfecto. ¿Y hay buscado alguna solución? Oye, eso puede caerle como patada en la guata a alguien, ¿eh? Y Totalmente. cuando tú te das cuenta, la persona dice, no, es que... Y ahí volvemos con otros temas de justificaciones. Porque en el fondo, mira, por ejemplo, uno le dice, bueno, si te molesta tanto este trabajo, si te molesta tanto esta relación, bueno, la pregunta sería, ¿qué vas a hacer? Porque si no me voy a ir quejando. Bueno, tercer punto, amigo, para que la gente vaya ahí escuchando, diciendo, estaré cayendo esto, o algunas personas que están cercanos, falta de autocrítica. ¿Ya? Es como que, ¿te acordás cuando hablábamos? Mucha gente nunca ve sus errores. Es como que, bueno, y vamos a decir que es un gran tema. Sí, porque este es un tema que daría para hablar mucho, porque Sí. hay un tema de conciencia que cuesta reconocer, que sería la palabra más potente, reconocer un error. Mm. ¿Ya? Y entonces, el reconocerlo, van a haber ciertas características de la personalidad que no les va a gustar esto. Bueno, nosotros hemos hablado a veces del tema de que hay, bueno, para no estigmatizar, amigo, los números, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a sacar de mi estuche numérico, ahora sí, voy a sacar un número que está en el año 2026, que al hacer la suma nos da un 1, ¿ya? El 1, que cuando la persona tiene un número 1, como característica de la personalidad, que puede ser en el día, en el mes o en la suma total que hemos ido hablando acá, puede ser una persona que le cuesta reconocer sus errores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un tema con la importancia personal. Entonces, cuesta reconocer. ¿Ya? Por eso que el 1, desde lo tántrico, amigo, se llama la humildad. Es un trabajo espiritual que le puede llevar toda la vida. Y una de las cosas, amigo, es reconocer que tiene ciertas debilidades y que cometió cierto error. Entonces, ¿qué pasa acá? Generalmente, estas personas que tienen este número les puede costar mucho más que a otras. Ahora, en general, amigo, yo creo que nos cuesta a todos reconocer nuestros errores. Tengamos el número o no tengamos el número. Ahora, ¿cuál es la situación de esto, amigo? Que cuando yo no reconozco el error, entonces estoy diciendo que es el otro. Claro. Ya, entonces otra vez estoy diciendo que yo no tengo ninguna responsabilidad. Por ejemplo, yo siempre bromeo con esto. Yo le digo, mira, esta pancita que yo tengo, ¿cómo se creó? No sé, un día aparecí, no sé, está más grande. ¿No será que usted está comiendo de más o otras cositas? Claro, porque no es que yo me levanto y digamos, un día me levanto al otro y tengo la media panza. Esto se va generando por acumulación. ¿Y quién sería el responsable de esa pancita? Usted. No, es que mi señora hace muy buena comida. Sí, pero usted Claro. podría comer menos, podría comer una cantidad menos. Es que no sé, es que me cuesta, ¿cachai? Entonces, y ahí empieza uno a darse cuenta de esto. Bueno, podemos mencionar un montón de cosas más, porque todo esto que está aquí, amigo, bueno, si lo llevamos a un tema farandulero, ahora que me acordé recién, a todo este tema que pasó con Américo, con la Yamila Reina, todas estas cosas que hay aquí pueden haber muchas situaciones donde esto va a causar esta falta de responsabilidad o de asumir su responsabilidad o entrar en esta mentalidad de víctima, que muchas veces las relaciones van a haber roces tremendos cuando la persona no tiene un tema de autocrítica y siempre está pensando, amigo, que el otro es el que tiene la culpa de cómo yo estoy. ¿Ya? Bueno, ese era el número 3. Número 4.
Mira, mucha gente que tiene características de víctima, amigo, tiene un gran tema con la atención, ¿ya? Y uno se empieza a dar cuenta al tiro. O sea, hay una necesidad, amigo, de reconocimiento, ¿cachai? Entonces, necesitan mucho que estén pendientes de ellos, ¿ya? Ahora, esto también a veces tiene que ver mucho con algunas heridas que la persona puede tener, ¿ya? Y entendiendo eso, amigo, ¿ya? Porque hay mucha gente, bueno, vamos a dejarlo muy claro. Aquí, como dicen, bueno, ¿quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no le ha Ujú. pasado cosas terribles? ¿Quién no ha tenido heridas en la niñez? ¿Quién no ha sufrido alguna situación compleja? O sea, ¿a quién no han traicionado? ¿A quién no han abandonado? Eso nos pasa a todos. Ahora, el tema, amigo, es cómo me lo voy a tomar yo. Entonces, muchas veces, estas personas que tienen este tema están buscando compasión de los demás, Mm, ¿ya? Y por eso están buscando muchas veces este reconocimiento, que los compadezcan lo que les pasó, ¿ya? claro. Entonces aquí, bueno, estaba pensando a traer las farándulas que me estuve escuchando, pero no voy a meter ahí porque hay un gran tema con eso donde de repente uno puede estar, ¿cómo te podrías decir? Mira, te lo voy a decir de otra manera. En algunos programas pueden ser que debido a una condición de una persona, como que le tratan de sacar la responsabilidad que tiene por haber hecho algo. A ver, por Wow. ejemplo, si yo soy una persona drogadicta, y él hace cierta cosa, eso se debe a que yo es por la drogadicción y se entiende. Sí, pero la decisión de meterse en estos temas de la drogadicción es porque usted se metió en eso. No sé si se entiende, es como decir, no sé, pues, Juan Pablo, yo me casé y después me estoy quejando de haberme casado. Sí, pero usted se metió en esta relación. Totalmente. Ahora usted tendrá que asumir la responsabilidad. Pero si usted se siente víctima, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, un quinto punto, amigo. Resistencia al cambio. Las personas que mayormente tienen estas características de victimismo, amigo, tienen una preferencia, por decirlo así, por permanecer en esta zona de seguridad o zona de confort. Mm, Mira, aunque esto sea negativo. Porque tú vas a decir, pero mira cómo está la media escoba acá, y igual la persona sigue ahí, ¿cachai? En esa situación que no le hace bien. Entonces, ¿qué pasa, amigo? Con estas características de victimismo, ¿ya? Vamos a mostrar un poquito estos 5 puntos, ¿ya? Que sería, culpan constantemente, se quejan recurrentemente, no tienen autocrítica, se resisten al cambio, ¿ya? Y eso, digamos, quiero cerrar con lo siguiente y ahí te doy la palabra, amigo. Eso va a tener consecuencias en nosotros, ¿ah? Aunque después mejor las digo, pero lo que quiero dejar muy claro que no es lo mismo, vamos a llamarlo así, una persona que se mueve, vamos a llamarlo así, desde ser responsable de su vida, a una persona que se mueve desde la parte del rol de víctima, ¿ya? totalmente. ¿Y qué pasa aquí, amigo? Yo creo que uno de los grandes temas, y te lo voy a mostrar acá, mira, desde los números, no sé si se ve bien ahí. ¿Sí? Siempre hemos dicho que una lectura que se puede hacer de los números es el número que comienza y el número que termina. Claro. Y el número que termina es el 6, ¿ya? El 6. Y aquí lo vamos a sacar, aquí está el 6, y uno dice, ¿y eso qué significa? Este número, amigo, desde la numerología pitagórica, se llama responsabilidad. ¿Sabías tú Wow. eso? Entonces, cuando la No, persona tiene un número 6, por ejemplo, una persona nació el 24, una claro. persona en junio, ¿ya? Otra persona nació el 15, otra persona nació el 6, ¿ya? Entonces uno dice, ¿y esto qué significa? Responsabilidad. Y en el fondo, ¿qué estamos diciendo con esto? Para que quede claro, este número 6 que nos habla de la responsabilidad, tiene que ver en el fondo, amigo, con que, vamos a llamarlo así, toda persona, este número diría, me voy a poner bíblico, lo que has sembrado cosecharás. Wow.
Por eso hay un número que es el 666. Ah, ¿te acordáis del 666? Lo que has sembrado cosecharás. Ya, entonces, vamos a dejar con esto, dejo esta reflexión. Se les invita a las personas, ya que estamos en 2026, a tomar las características del 6, que es hacerse responsable de tu vida. Ya, tener mucho cuidado con tomar esta mentalidad de persona víctima, que en el fondo tiene que ver mucho, amigo, con una forma pasiva de actuar ante la vida, y donde yo le estoy echando la culpa a los demás y no tengo ninguna autocrítica, para entender que la primera siembra que hace usted y que tiene que hacerse usted responsable, Claro. porque lo que siembras cosecharás, la primera siembra tiene que ver con los comportamientos, los pensamientos y los sentimientos que usted tiene. Por lo tanto, debido a cómo tú te comportas, cómo piensas y sientes, tú estás creando tu vida. Pero escucha, ¿de quién es la responsabilidad de los pensamientos y emociones y comportamientos, querido amigo? Tuya. Y eso lo estás sembrando. Este tipo de pensamiento, emoción y comportamiento, amigo, te va a traer una cosecha. Y tú me dices, ¿y Felipe, cuál es la cosecha? Muy simple. ¿Queréis ver tu cosecha? Mira, la salud, el dinero y el amor. Y con eso voy a cachar lo que estáis cosechando. Ya, amigo. Buenísimo. ¿Sabes tú, Felipe, que el tema de la responsabilidad llevado hacia la terapia que yo realizo es un tema muy importante y muchas veces nos pasan diferentes cosas, porque yo voy a hablar de diferentes puntos de vista. A veces, Felipe, nosotros como personas adultas que hemos vivido vidas a veces con un montón de problemas, de heridas, que nos calan profundo y nos hacen tener una realidad distorsionada, una realidad que quizás no queremos necesariamente en este momento. Ahora, me pasa mucho cuando yo hablo con las personas que tengo que repetirles constantemente esto. Generalmente se da en la entrevista, donde yo le tengo que decir, no justifiques a tu papá ni a tu mamá por lo que a ti te pasó cuando tú estabas pequeño. Y esto es típico, porque muchas veces nosotros tenemos primero que todo tenemos parte de la sociedad y de la religión que nos ha dicho que nosotros tenemos que respetar, honrar a padre y a madre. Y básicamente esta forma de verlo es casi decir que son intocables, que ellos no se equivocan, que no podemos decir nada malo contra ellos, ¿me entiendes? Y eso es algo completamente negativo porque además que la persona a veces sí tiene rabia, a veces sí tiene dolor contra papá o contra mamá, a veces sí tiene molestia, a veces sí tiene ganas de golpearlos cuando está pequeño, cuando le sucedieron cosas. Y eso lo que genera es aún más mala energía dentro de ellos porque dice, yo no debería sentir esto hacia mi papá, yo no debería sentir esto hacia mi mamá, y aún así es peor. Entonces yo siempre le digo a las personas, primero que todo, no justifiques a tu papá o a tu mamá por lo que sucedió, porque tu papá o tu mamá tomaron decisiones que a ti te llevaron a sentirte de esa forma. Tú estabas pequeño, tú no tenías las herramientas, pero no quiero que me digas, por ejemplo, sí, mi mamá no estuvo presente, mi mamá fue fuerte, mi mamá me golpeó muchas veces, pero porque ella cuando estaba pequeña le sacaban la cresta prácticamente los papás, la golpeaban mucho los papás y básicamente ella aprendió esa forma de ser. Entonces esa no es una justificación para que ella haga lo que está haciendo. Y no es una justificación tampoco para ti el hecho de entender desde ese punto de vista que está bien lo que hizo mi mamá o está bien lo que hizo mi papá, porque ellos simplemente son así. Ah, no, mi papá nunca estuvo en la casa, venía tarde, mal y nunca, pero me daba todo lo que yo necesitaba. Entonces siempre estamos justificando algunas situaciones dentro de nosotros para no sentir la responsabilidad, para no sentir la culpa de lo que genera esa situación. Entonces, como adultos muchas veces, queridos amigos que nos están escuchando, nosotros justificamos a nuestros padres, justificamos las acciones de nuestras parejas, porque decimos, él es así, él viene de una familia compleja, él viene de situaciones negativas, él ha vivido todo esto, entonces yo lo entiendo. Y puedes entenderlo todo lo que tú quieras, pero una cosa es entenderlo y lo otro es justificarlo.
Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tomar la responsabilidad y a permitir tomar la responsabilidad a las demás personas también de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y una de las cosas importantes, aparte de todo esto de permitir tomar la responsabilidad, de no justificar a nuestros padres por lo que hacen o por lo que dejan de hacer, es entender de que ese pequeño niño, por ejemplo, ese pequeño Juan Pablo, que tenía 5 años, que se sentía solo, que quería estar con su padre y que no podía estar con su padre porque su padre trabajaba todo el día, por mucho que hoy día yo pueda entender las razones de por qué mi papá hacía eso, por qué mi papá trabajaba muchísimo, por qué trabajaba tanto mi papá, y esto nos va a tocar a muchos de los que están escuchando. La generación de nuestros padres fueron generaciones donde tuvieron muchas necesidades físicas de elementos. Quizás no pudieron ir al colegio porque no habían los recursos, quizás no había ni siquiera para comprar cuadernos, quizás faltaba comida, había muchas necesidades cuando ellos estuvieron pequeños. Y este tipo de papá genera una herida dentro de ellos, que es la herida de no haber tenido todo lo que necesitaba. Y desde su punto de vista, el amor termina siendo un amor diferente al que nosotros necesitamos, porque muchas veces ese papá entiende que si yo me sacrifico trabajando mucho, si yo le entrego a mi hijo todo lo que necesita, si le doy educación, si le compro este juguete que él necesitaba y todo lo que él quiere, básicamente estoy siendo el mejor papá del mundo. ¿Por qué? Porque a mí me faltó. Porque yo tengo esa herida y a mí me faltó. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces tendemos también a hacer responsable a los demás por lo que ellos hacen sin entender desde dónde ellos están trabajando. Entonces mi papá podría ser una persona que efectivamente le faltaran tantas cosas cuando pequeño, que al final su forma de amor es evitar que yo, Juan Pablo, alguna vez tenga que salir a trabajar cuando tenía 7 o 8 años como lo tuvo que hacer él. Y esa es la mayor forma de amor que mi papá puede demostrarme. Evitar que yo pase por el mismo sufrimiento que pasó él. Pero nosotros no lo entendemos. Muchas veces nosotros sentimos esa falta, yo la sentí y a veces todavía la sigo sintiendo. Tampoco tengo que justificarlo por el hecho de que él haya vivido esa vida. ¿Por qué? Porque cuando ese niño pequeño tenía la necesidad de papá, la va a seguir teniendo. Y a pesar de que hoy en día yo lo puedo entender, sigue existiendo ese niño pequeño dentro de mí que siente esa soledad porque no tuvo a su papá en ese momento. A ese niño no le importaba el hecho de que quizás no hubiese el último juguete. Quizás a ese niño no le importaba que no hubiera jamón esa semana en el refrigerador. Pero a ese niño lo que le importaba era que estuviera papá. Y ahí es donde muchas veces nosotros, desde el tema de justificar la acción de las demás personas, terminamos evitándonos a nosotros mismos el hecho de poder sanar. Entonces cuando una persona viene a mi consulta, Felipe, y me empieza a justificar a papá, me empieza a justificar a mamá, sea por cual sea la razón, yo le digo, a ver, para un poco. No justifique a tu papá, no justifique a tu mamá. Porque si lo empezamos a justificar, no vamos a ver la razón clara del por qué tú te sentiste así. Eso no quiere decir que vamos a odiar a papá. Y si tú en estos momentos lo odias, está bien, ódialo. Ódialo todo lo que tú quieras en este momento. Pero no te quedes en el odio. Hagamos algo por sacarlo. No te sientas mal por odiarlo, porque todos podemos odiar en un momento a papá o todos podemos odiar a mamá. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos tenido emociones negativas contra nuestros padres. Son nuestros mayores maestros. Así es. El problema está en quedarnos, Felipe, en esa emoción. Y aquí es donde viene la segunda parte del tema de la responsabilidad emocional de nosotros mismos, de nuestra vida, de cómo nosotros nos podemos sanar y cómo nosotros podemos estar mejor. Porque una vez que yo identifico que yo tengo esa herida de que no estuvo mi papá, la mayoría de las personas va a pensar de que, entonces yo tengo que ir a conversar con mi papá, a decirle que él no estuvo conmigo, a hacer que él cambie, que ahora venga, que es... No tengo que hacer eso. No tengo que ir a perdonar a mi papá. No tengo que ir a hacer que él ahora viva conmigo, de que esté todos los días conmigo. No tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque esa emoción de que me faltó mi papá
Si bien es cierto, se produjo a través de lo que mi papá hizo, el estar alejado de mí en esos momentos, la emoción es mía. Y la herida es mía. Y por mucho que la otra persona, sea mi papá, sea mi mamá, o sea un amigo, sea quien sea, trate de sanarla, no la va a poder sanar. Porque la herida es mía. Y eso es lo maravilloso de la terapia, Felipe. Y es lo maravilloso de poder entender bien el tema de la terapia. Porque cuando yo dejo de culpabilizar al resto de lo que hoy día me está pasando y empiezo a tomar la responsabilidad de lo que significa haber yo creado esa emoción dentro de mí, entonces puedo sanarlo. Porque yo no tengo que ir a convencer hoy en día a mi papá de que ahora tiene que pasar tiempo conmigo. No tengo que convencer a mi mamá de que sea diferente o que, no sé, en alguna oportunidad cuando yo me porté mal no me pegue. No tengo que trabajar en eso, no tengo que ir a convencer a nadie en la vida. Lo único que tengo que convencer es a mí mismo. ¿De qué? De soltar esa emoción que generé en ese momento por el actuar de mi papá o de mi mamá. Si yo empiezo a justificar a mi papá y a mi mamá, nunca voy a entender qué es lo que realmente me duele. Entonces, primero que todo, no justifiquemos a nadie. No justifiquemos a papá, no justifiquemos a mamá. Sintamos lo que estamos sucediendo, lo que está sucediendo dentro de nosotros. Claro. Hagámonos responsables de esa emoción. Y una vez que tú entiendes qué es lo que te pasa, siento soledad porque mi papá no está. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Trabajar con esa soledad. Y una vez que trabajes con la soledad que está dentro de ti, lo que a ti te produce esa soledad, ahí es cuando nosotros realmente podemos sanar. Generalmente, Felipe, la mayoría de las personas no queremos tomar responsabilidad de lo que sucede en nuestras vidas. Y a mí me pasó, Felipe, que cuando nosotros empezamos a trabajar más profundamente con Pamela, mi señora, tú la conoces, muchas personas ya la han escuchado. Con Pamela nosotros partimos el 2007 aproximadamente, sí, el 2007. El 2008 ya comenzamos en este camino ya espiritual, donde comenzamos a estudiar mucho más. Nos iniciamos en Reiki, nos convertimos en maestros de Reiki años después, porque no lo hicimos así como rápido, sino que fuimos paso a paso aprendiendo, tomando experiencia y todo lo demás. Y en este proceso aprendimos lo que era la metafísica. Y la metafísica, que era lo que llamaban también la ley de atracción, que era este libro muy cultura pop y medio moderno que salió, donde nos enseñaba que nosotros podíamos pedir lo que quisiéramos y el universo nos iba a entregar y que era un secreto que estaba oculto. Bueno, eso todo proviene efectivamente desde la metafísica, y la metafísica proviene en este caso del Kybalión, que es como más la base de todo esto. Entonces nosotros empezamos a estudiar mucho más lo que era la metafísica, y la metafísica te decía: tú eres responsable de todo lo que está sucediendo en tu vida, de lo bueno, de lo malo. Todo lo que está pasando en tu vida, tú lo estás creando. Y eso hoy en día, Felipe, si bien es cierto en ese momento, hace 17, 18 años atrás, ya casi 19 años, de hecho, ¿sabes tú que no? Si bien es cierto, me hacía sentido y lograba integrar algo dentro de mí, yo creo que hoy en día puedo sentirlo mucho más profundamente. Y puedo darme cuenta de que nosotros somos creadores de realidad, y más allá de la palabra, ¿ya? Porque yo puedo decir esta palabra, pero ahora viene una sensación, una sensación dentro de mí de sentir que la creación es parte de mí, yo soy parte de la creación, y que todo lo que está sucediendo a este alrededor, sea bueno, sea malo, me guste o no me guste, yo soy responsable de lo que está sucediendo allá afuera y aquí adentro. Principalmente aquí adentro. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es efectivamente de trabajar en nuestras emociones internas, porque cuando nosotros jugamos al papel de la víctima, que es lo que hoy día estamos conversando, cuando le echamos la culpa al clima, cuando le echamos la culpa a la política, cuando le echamos la culpa a la religión, cuando le echamos la culpa a todo lo demás, entonces siempre estamos saliendo, y como lo hemos dicho muchas veces aquí en Conectados, y nos gusta decirlo, la salida es hacia adentro. Entonces, ¿dónde está tu objetivo? ¿Dónde está tu punto de vista? ¿Dónde está tu meta? Cada vez que tú tomes una decisión, ¿dónde estoy? A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al gimnasio. ¿Para qué?
para verme bonita. Ahora, ¿cuál es tu objetivo? ¿Está afuera o está dentro? No, mi objetivo está, en este caso, verme bonita para ir a una fiesta. Entonces, el objetivo está dentro o está afuera. Está afuera. Entonces, está saliendo de ti. Mi objetivo es tomar un MBA y hacerme más, no sé, tener un mejor cargo. ¿Para qué? Para sentirme más capacitada. Perfecto. ¿Está dentro o está afuera el objetivo? Está afuera. Ok. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que las cosas que estoy creando y lo que estoy haciendo en mi vida están todas afuera, me doy cuenta que estoy en vías de desconectarme de mí mismo. Y empezamos con estas sensaciones de que no me gusta lo que estoy haciendo, sentimos estrés, sentimos ansiedad, sentimos desconexión, sentimos que la vida básicamente es algo monótono que seguimos viviéndolo y lo único que tenemos que hacer es lograr cosas. Cuando yo empiezo a tomar decisiones por lo que a mí me hace feliz. Por ejemplo, yo el otro día conversando con una paciente le decía, mira, tú vas al gimnasio porque no, es que me quiero poner unos vestidos, que voy a ir a una fiesta y quiero ponerme unos vestidos y quiero verme bonita. ¿Pero para qué? ¿Para ti o para el resto? No, es para mí, sí. Pero es para verte bien. ¿Lo vas a usar en tu casa nomás o lo vas a usar para que los demás también te vean? No, lo voy a usar para que los demás me vean. Entonces, ¿está dentro o está fuera tu objetivo? Afuera, perfecto. Yo le digo, mira, está súper bien ir al gimnasio, pero que tu objetivo sea interno. Que sea porque me encanta ir al gimnasio, porque me entretengo. No porque quiero verme más grande, o quiero verme aquí, o quiero verme allá, porque ahí es donde está el objetivo afuera. Entonces yo le digo, mira, yo hago ejercicio, casi todos los días hago ejercicio, y lo que hago es hacer tenis. ¿Y por qué hago ejercicio? ¿Por qué hago tenis? Porque primero que todo es un buen ejercicio, y segundo, me encanta jugar tenis. Entonces, si yo tuviera que estar 5 horas, 6 horas metido en la cancha jugando tenis, no tengo ningún problema, porque en ningún momento yo siento que lo estoy haciendo por algo extra que no sea para divertirme. Entonces, ¿por qué hago tenis? Porque me divierte, porque es una acción que para mí es diversión. ¿Cuál es mi objetivo? Divertirme. Y aparte de eso, hay otro objetivo que es hacer ejercicio, estar en forma, estar moviéndome. Yo tengo número 5, un número 5 muy importante porque lo tengo, estoy parado, como se dice, es mi número principal. Entonces tengo que moverme. Entonces dentro de todo eso yo le digo, ¿dónde está tu objetivo versus dónde está el objetivo que tienes que colocar? Tu objetivo tiene que ser, yo me quiero divertir, yo quiero disfrutar, yo quiero sentirme cada vez mejor conmigo mismo. No, yo quiero lograr en este caso algo que tiene que ver con el exterior. Cuando nosotros empezamos a hacernos responsables de nuestra vida y cuando nosotros empezamos a hacernos responsables de nuestras decisiones, empezamos a darnos cuenta de que es más fácil, Felipe, mucho más fácil. Es mucho más fácil la vida. Porque una vez que yo tomo 100% de responsabilidad, como dice el Ho'oponopono, que a todo esto el Ho'oponopono yo lo aprendí gracias a que Felipe me lo enseñó, él me lo explicó, yo lo había leído un poco el libro, la Pamela lo había escuchado también, la Pamela había leído el libro completo, y yo decía, a mí no me hace sentido este tema del Ho'oponopono. Yo decía, no, por ningún lado me hace sentido. Yo le decía, ¿cómo voy a visualizar a la otra persona que está enfrente mío? Le voy a decir, discúlpame, perdóname, o sea, lo siento, perdóname, te amo, gracias. No me hacía sentido. Yo decía, no. Y hasta que Felipe me lo explicó, que de hecho me gustaría que ese, porque nosotros tenemos un episodio que se llama Sánate a través de la oración, que está en Spotify en este caso, no lo tenemos en YouTube, pero me encantaría que hiciéramos una versión 2026 de ese episodio ya con video, porque ese no lo tenemos con videos. Me encantaría que lo hiciéramos. Sí, porque de verdad una de las cosas que yo más he aprendido durante este último tiempo y que he utilizado muchísimo en mí mismo y que yo sé que mi amigo aquí presente también utiliza, es el tema del Ho'oponopono. ¿Y por qué? Porque el Ho'oponopono, como muy bien lo dijo Felipe, nos invita a tomar 100% de la responsabilidad de todo lo que está pasando alrededor. Y en un principio, cuando yo lo escuché y cuando Felipe lo explicó, me voló la cabeza. Y habían cosas que efectivamente después tuve que ir aprendiendo mejor. Y cuando te dicen toma el 100% de la responsabilidad de las cosas que pasan a tu alrededor, algunas veces las personas dicen, oye, pero entonces me tengo que hacer responsable si esa persona, no sé, dejó la basura ahí. No, no es que te tengas que hacer responsable de que ella haya dejado la basura ahí. De lo que te tienes que hacer responsable es de la emoción que se genera cuando tú miras a esa persona que dejó la basura ahí. Exacto. ¿Qué emoción generó dentro de ti? Generó rabia.
pero fue porque ella dejó la basura ahí. No, ella dejó la basura ahí y tú produjiste rabia dentro de ti. ¿Me entiendes? Entonces es ahí efectivamente donde nosotros tenemos que hacernos responsables, no de que haya dejado la basura, sino de lo que produje en mi interior a través de lo que ella hizo. Las emociones son propias. Nadie coloca una emoción dentro de nosotros. Todas las emociones las creamos nosotros mismos y ahí es donde está nuestra decisión. ¿Qué emoción voy a tener en este momento? Por eso nosotros siempre hablamos de la mentalidad del Buda, que es la mente neutral, que es llegar a ese momento donde en vez de que la emoción me embargue, yo veo que la persona deja la basura ahí y me da rabia, yo digo, veo que la persona deja la basura ahí y puedo decidir, yo digo, a ver, ¿cómo voy a responder a esta situación que está pasando? ¿Me voy a enojar? Puede ser que simplemente lo suelte, puede ser que lo deje pasar y en algún momento puede ser que yo diga, le voy a decir algo. Entonces yo decido y hay una gran diferencia entre decidir qué emoción voy a utilizar a que la emoción me embargue y yo no pueda hacer nada contra ella. Por eso es muy importante entender que desde el Ho'oponopono, hacernos 100% responsables de todo lo que pasa, no es hacerte responsable de la persona que dejó la basura ahí, sino que es de hacerte responsable de la emoción que generó esa acción dentro de ti. Así que mis queridos amigos, yo los invito a hacerse responsables de todas las emociones que están dentro de ustedes, de no justificar a nuestros padres por las cosas, o nuestras parejas, o nuestros hijos, por lo que ha sucedido en nuestras vidas, pero aún así, cuando nosotros somos capaces de ver las cosas claras, no justificamos, pero vemos las cosas claras, ahí es el momento preciso donde yo puedo sanar. ¿Por qué? Porque veo la emoción. Y una vez que veo la emoción que se creó en mí, me hago cargo y responsable de esa emoción y la puedo liberar. Si yo soy capaz de efectivamente ver esa emoción y sentirla, la puedes liberar. Y eso es todo lo que necesitas para tener una mejor vida. Bien, porque lo que pasa es que nosotros tenemos que hacernos también responsables de nuestra salud. Sí. Lo que tú estás hablando en el fondo, porque claro, lo que pasa es que cuando hablamos del tema de la responsabilidad, también puedo ser, cuando yo tomo una mentalidad de víctima, puedo pensar que yo no tengo ninguna responsabilidad, es que yo esté enfermo. Y ahí está el tema. Y fíjate que yo creo que es bueno hacer una diferencia esencial que voy a hacer ahora, un poco para explicar. Yo creo que hicimos una pequeña introducción, pero sería bueno, yo creo, a las personas explicarle un poco dos temas. Por ejemplo, el primero, ¿qué es ser víctima en el fondo? Claro. Vamos a explicarlo así. Víctima es cuando la persona vive desde la pasividad, esperando que otros le cambien su realidad. Muy buena definición. Claro, entonces yo estoy en ese punto, ya. Y ahora me dice, bueno, ¿y qué entonces hay que ser responsable? Ser responsable es vivir desde la acción. Es decir, tomando decisiones que les permita transformar su realidad o su vida. Ahí está la responsabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, por eso que yo creo que es muy importante y una forma de identificar a una persona que se siente víctima, o sea, ser la víctima, como se dice mucho en Chile, es cuando esta persona queda atrapada en la queja. ¿Ya? Mientras que la persona que es responsable va a buscar cómo va a salir de ahí. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar para salir de ahí? Como por ejemplo lo que tú estás diciendo. Una de las acciones que yo podría tomar es revisar por qué yo reacciono de esa manera, y eso se debe a ciertas emociones que yo tengo, a ciertos traumas que yo tengo, y también me tendría que hacer responsable de eso. Mira, yo te quiero mostrar algo que tengo acá, que es una matrioshka, porque tú hiciste hace un rato, hiciste un comentario. Claro, nosotros muchas veces vemos al adulto, ¿no? Yo cuando estoy en clase, viene el adulto y me dice cosas y va hablando, pero cuando uno abre esto que está aquí, ¿cierto? La gente que conoce las matrioshkas se va a dar cuenta que yo estoy desarmando aquí, dentro de esta parte grande que se ve acá, ¿cierto? Va a aparecer una parte pequeñita que está aquí, ¿ves? Está aquí la grande y aquí está la chiquitita. Ahí. ¿Ya? Y entonces muchas veces nosotros no tenemos claro que hay que revisar también, si también hay mucho tema con la queja o mucho tema con la parte que me siento víctima, hay que revisar esta parte pequeñita que es como nuestro niño interior y que tiene algunos traumas, tiene algunas cosas, como decía Juan Pablo, pero también tengo que tomar, desde siendo responsable, tomar el rol, vamos a llamarlo así,
tomar la parte activa de sanar a esta parte. Y eso también es mi responsabilidad. Así es. Porque imagínate, si el adulto nunca lleva a su niño a que conversen con él para liberar ciertas emociones, como tú lo dices, no va a pasar nada. Y la pregunta va a ser, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. Entonces yo puedo llevar a este adulto, digamos, toma responsabilidad y lleva a este niño para que de alguna otra forma lo pudiéramos revisar. ¿Qué le está pasando? ¿Cuándo ocurrió, como tú dices, ciertas situaciones? Entonces, yo creo que es súper bueno, voy a dejarlo aquí, dejar claro, ¿cierto?, lo que dijimos, que la persona que es víctima vive desde la pasividad esperando que otros cambien su realidad, cuando tiene que cambiarla a ella. Totalmente. Ahora, ¿qué te parecería, amigo, que hiciéramos una comparación? Dicen que las comparaciones son buenas, pero sirven en este caso para saber cuándo estoy en un lugar y estoy en otro. Entonces, voy a poner distintas situaciones y voy a comparar la persona que actúa como víctima y la persona que actúa como responsable de su vida, para que la gente vaya entendiéndolo a través de, digamos, de algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tiene que ver un tema con la actitud frente a los problemas. Porque todo el mundo va a tener problemas que vamos a llamarle desafío o aprendizaje, porque siempre hemos explicado que los desafíos y los aprendizajes son los que nos hacen crecer. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué pasa con una víctima? Una víctima, mayormente cuando se enfrenta a un problema, va a decir, va a culpar a los demás o va a culpar las circunstancias, se va a sentir, una palabra que es muy importante, se siente indefensa y se siente atrapada. Esa es una característica que he podido ver mucho de las personas cuando se siente indefensa y atrapada, como que no pudiera hacer nada. Y tercero, un gran tema, ve los problemas como injusticias. Ya, eso para que la gente que nos escuche y nos ve diga, ya, cuando yo tenga algo así, estoy en esa posición. Ojo, porque muchas veces nosotros nos podemos poner en esa posición o vemos a otras personas que están en esa posición. Ahora, Claro. ¿qué pasa con una persona que es responsable, amigo? Una persona que es responsable, lo primero que va a hacer, va a reconocer su parte en la situación. ¿Te acuerdas lo que estábamos conversando hace un rato? Cuando te dije de esta persona que en el fondo dijo, bueno, que yo te comentaba fuera del programa, que le quisieron pegar y todas las cosas, y se dio cuenta que ella tenía una responsabilidad y dijo que hacía un programa y decía ciertas cosas. Segundo, va a buscar soluciones en vez de buscar culpables. ¿Cómo puedo resolver esto? Y tercero, va a considerar este problema como una oportunidad para crecer, para avanzar. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos los dos puntos. Veamos ahora, observa. Vamos a una cosa también que sirve mucho, amigo. Yo también cuando estoy en las clases, estoy en las consultas, siempre yo le digo, mire, ¿me puede contar usted qué piensa sobre tal cosa? ¿Por qué? Porque a través del lenguaje yo puedo identificar las creencias y el pensamiento. Entonces, según lo que usted me defina, yo voy a tener claramente desde dónde usted se está moviendo. Entonces, observa, mira. Un lenguaje que usa de una víctima en general. Primera cosa, usa frases como, ¿por qué a mí? O, es culpa de. O, no puedo. ¿Ya? Mayormente su lenguaje se centra en lo negativo y en lo que no controla. Yo le digo, pero disculpe, ¿usted puede controlar a su mamá? ¿Usted puede controlar el tráfico? ¿Usted puede controlar el tiempo? Usted con suerte se controla a usted mismo. Que sería una autogestión emocional. Ahora, ¿qué hace una persona en el mismo tema? Mira, el lenguaje. Alguien que es responsable. Usa frases como, ¿qué puedo hacer? Gran tema. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué depende de mí? Ahora observemos. ¿En qué se enfoca? Se enfoca en lo que sí puede cambiar. Y acá lo hemos dicho varias veces. Usted lo que puede cambiar es su reacción frente a la situación. Es mayormente lo que usted debe tener claro. ¿Ya? Ahora mira. Tercer punto, relación con los demás. Mira a una víctima. Cuando está con los demás, busca lástima.
o busca validación externa. Cuando está con otras personas, generalmente genera algo que a la gente le digo, mira, es que mi pareja ya no quiere más. Y lo que pasa, le digo yo, es que usted generó un desgaste en su relación porque usted siempre se lleva quejando. Y dígame una cosa, si usted todo el tiempo está quejando, ¿no cree usted que la relación se va a desgastar y otra vez va a empezar con lo mismo? ¿Ya? Y también una víctima, cuando está en relación con los demás, generalmente, amigo, tiende a manipular emocionalmente para obtener atención. Ahora, ¿qué hace una persona responsable cuando está en relación con los demás? Primero, inspira confianza y respeto. Segundo, fomenta relaciones basadas en la colaboración. Y tercero, se convierte en una persona, en un ejemplo de resiliencia. ¿Qué significa? ¿Cómo pudo superar las adversidades? Yo te puedo mostrar, te puedo decir, mira, yo hice esto y así salí adelante. Claro. En vez de estarme quejando en el fondo, mira, pobre de mí. ¿Ya? Ahora, creo que está quedando claro. Vamos a ver lo último. Resultados en la vida. ¿Cómo actúa una víctima? Mayormente, ¿cómo actúa? Se estanca y repite patrones. Generalmente vive con frustración y está resentida. Y tercero, siempre depende de factores externos para sentirse bien. Ahora, ¿qué pasa en una persona que es responsable? Primera cosa, está pensando en cómo va a avanzar y cómo va a evolucionar. Segundo, es una persona que va a tender a vivir con mayor paz y satisfacción. Y tercero, va a construir una vida que esté alineada mayormente con sus valores. ¿De acuerdo, amigo? Sí. ¿Sabes, Felipe? Cuando estaba hablando acerca de la matrosca, me llama mucho la atención porque nosotros en terapia hacemos un ejercicio que tiene que ver efectivamente con trabajar con el niño interior. Y el trabajar con el niño interior es uno de los trabajos más bonitos que podemos hacer. Y generalmente lo que hacemos es ir a un momento donde tú estabas muy pequeño, en la casa de tu infancia, y podemos ver a ese niño, que tenemos una interacción con él. Y muchas veces ese niño interior, Felipe, está muy preocupado. De hecho, se siente como si el niño no pudiera jugar, como si el niño estuviera sentado, si está preocupado. Y esto generalmente pasa, ¿por qué? Porque de cierta manera cuando nosotros tenemos ciertos traumas o situaciones en nuestras vidas, todos esos traumas quedan guardados con la edad que tú básicamente lo viviste. Entonces, cada vez que tú vuelves a revivir un trauma similar a ese, o una situación similar a ese, tú no lo estás viviendo con la edad que tienes ahora, sino que lo estás viviendo con la edad que tuviste ahí en ese primer momento, cuando tenías 5 años, cuando tenías 7 años. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros hacemos en este proceso de trabajar con el niño interior es hablar con ese niño y decirle: gracias por tu preocupación. Ya no es necesario que sigas preocupándote por mí. Ahora yo soy el adulto, yo soy el responsable, yo voy a tomar las decisiones por ambos. Claro. O sea, es un proceso obviamente más largo, donde hay mucho otro trabajo, pero ahí va, efectivamente, va ese grande, el adulto, que se está convirtiendo. Yo les digo, lo que nosotros tenemos que hacer es convertirnos en ese adulto que hubiésemos deseado tener cuando estábamos pequeños. Entonces ese adulto va hacia atrás, habla con ese niño pequeño, le dice las cosas, y el niño pequeño suelta esa responsabilidad, suelta esa emoción que tiene, y generalmente lo que pasa es que después el niño, yo le digo: ¿cómo se ve ahora? ¿Cómo se siente? Ahora está feliz. ¿Y qué hace? Se puso a jugar, se puso a hacer esto, se puso a hacer esto otro. Porque efectivamente cuando un niño está tranquilo y está contento y está seguro en un lugar, es un niño que juega. No es un niño que está sentado mirando todo lo que está pasando a su alrededor. Así que es un trabajo maravilloso que podemos hacer para poder sanar a nuestro niño interior y hacernos responsables de esa parte también, porque
a pesar de que muchas veces no tenemos la responsabilidad de todo lo que sucedió en su momento, sí tenemos la responsabilidad de, como dice el Buda, de no soltar el carbón caliente. Cuando tenemos todas esas rabias, esos dolores, esas angustias, ese daño, esa soledad que vivimos cuando pequeños, todas esas son emociones que seguimos sosteniendo en nuestras manos y seguimos haciéndonos daño hacia nosotros mismos. A veces esperamos que nuestros padres nos pidan perdón. A veces esperamos que las personas que nos hicieron mal, efectivamente, nos pidan perdón. Pero lo que realmente estamos haciendo, estamos extendiendo una agonía que nadie más la está viviendo, aparte de ti mismo. Lo que debemos hacer es hacernos responsables de esa emoción que tenemos nosotros. No tenemos que convencer a nadie ni ir a hablar con nadie para que nos pida perdón. Solamente tenemos que entender de que mientras más sigamos en esa emoción, más nos hacemos daño a nosotros mismos. Y cuando nos hacemos responsables de eso y lo soltamos, ahí podemos avanzar. Mis queridos amigos, este ha sido el episodio número 133 de Conectados. Quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos han escrito en estas semanas. Quiero agradecerle a Marcia González, también a Ana María Margas, nuestra querida Anita que nos saluda desde Nueva York, también a Jimena Riveros, también a todas las personas. De hecho, Grace Rodríguez también está por acá por YouTube. Estoy leyendo las personas que nos mandaron mensajes por YouTube, así que si quieres ser nombrado en el próximo episodio, déjanos tu comentario. Tú sabes que nos encanta leer los comentarios, así que por favor, hazlo. Así que muchas gracias también a Desiree Quinteros también, y también a Sandra que nos dejó mensajes, también a Jessy González y muchas otras personas que nos están dejando mensajes en YouTube. Gracias a todos ellos. También muchas gracias a todos los que siguen escuchándonos a través de nuestro canal en Spotify. También tenemos todos los mensajes que ustedes nos han ido dando a través de esa plataforma. En estos momentos son muchos y les vamos a ir respondiendo a través de esa misma plataforma. Les vamos a ir respondiendo cada uno de sus mensajes porque son muy, muy importantes para nosotros. Recuerda que Conectados es tu podcast alcalino y nos encanta leer tus comentarios, así que déjalos en este video, déjalos aquí en YouTube, déjalos en Spotify y compártenos a todos los que necesitan llegar a esta nueva verdad que compartimos aquí en Conectados junto con mi amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. Su Instagram, TikTok y YouTube lo puede encontrar con su nombre, Felipe Caravantes. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com. Mi WhatsApp es el +569-81884 y en YouTube, Instagram y TikTok me pueden encontrar con mi nombre o mi nombre de usuario @jploaizao. Queridos amigos, en este episodio número 133 de Conectado, mentalidad responsable para una vida extraordinaria. ¿Ustedes pueden, queridos amigos, tener una vida extraordinaria? Claro que sí. Y vamos a permitirle, como siempre, a mi querido amigo Felipe que nos dé las palabras al cierre. Felipe, el micrófono es tuyo. Mira, yo haría la siguiente reflexión. El tomar el rol de la víctima o el tener una mentalidad de víctima es no utilizar el poder de la responsabilidad. ¿Y qué es lo que es el poder de la responsabilidad? Es ser el conductor de tu vida. Por eso que es tan importante, amigo, porque en general la víctima se queda atrapada en el pasado y en lo que no controla, mientras que la persona responsable toma el timón de su vida y avanza hacia lo que sí puede cambiar o transformar. Eso, amigo. Maravilloso. Excelente comentario, como siempre, Felipe. Muchísimas gracias por eso. Y les tenemos una sorpresa a todas las personas que se han quedado hasta este momento, porque saben que después de terminar este episodio viene un video muy especial con muchos bloopers que dejamos para cada uno de ustedes. Así que quédense al final, sigan escuchando este episodio de Conectados y nos vemos, por supuesto, la próxima semana en otro episodio más de Conectados junto con mi amigo Felipe. Que estén muy bien, queridos amigos. Una hermosa semana para todos ustedes. Nos vemos, Felipe. Hasta pronto. Nos vemos. Conectados. Conectados. Felipe te saluda.
charlando de la vida, del amor que hay en ti. Respira profundo, se escucha el corazón, sube la energía, se eleva la intención. Conectados, tu podcast alcalino, un espacio de luz en tu camino. Conectados, te hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. Historia que inspira, calma y conexión. Preguntas te despiertan, otra vibración, sanando tus heridas con todo el amor. El error es el mapa, tu evolución. Conectados, tu podcast alcalino, un espacio de luz en tu camino. Conectados, que hace bien desde el sonido. Espiritualidad que cambia tu destino. No importa el tropiezo y el paso en falso, cambiamos el miedo por un gran abrazo. Abre tu mente, suelta el control. Aquí nos unimos bajo el mismo sol. Conectados, tu podcast alcalino, un espacio de luz en tu camino. Conectados, que hace bien desde el sonido.